Hace 3 años, la peor noche de mi vida comenzó con una simple sonrisa. No era una sonrisa amable. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de mi hermana cuando escuchó el testamento de nuestro padre. Y lo más extraño es que, en ese momento, ella pensó que había ganado. Pero si hubiera sabido lo que estaba a punto de descubrir, jamás habría sonreído de esa manera. Antes de continuar, déjame contarte quién soy. Me llamo Sofía. Tengo 35 años y soy madre de 2 hijos maravillosos. Durante años creí que tenía una vida estable. No era perfecta, pero pensaba que era suficiente. Mi padre había construido varios negocios durante su vida. No era multimillonario, pero dejó propiedades importantes y una fortuna considerable. Cuando falleció, toda la familia se reunió en la oficina del abogado para escuchar la distribución de la herencia. El ambiente era pesado. Nadie hablaba demasiado. Mi hermana Valeria estaba sentada frente a mí. Vestía elegante, como siempre. Su esposo la acompañaba con una expresión segura, como si ya supiera el resultado. A mi lado estaba mi marido, Marco. Durante todo el camino no me había dirigido una sola palabra. El abogado abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer. Primero mencionó algunas cuentas bancarias. Luego habló de inversiones. Finalmente llegó el momento de las propiedades. Valeria enderezó la espalda inmediatamente. Entonces escuchamos las palabras que todos esperaban. El complejo residencial ubicado en el centro de la ciudad será heredado por Valeria. Mi hermana sonrió de inmediato. Su esposo también. Incluso algunas personas en la sala parecían impresionadas. Era una propiedad enorme, con apartamentos de lujo y excelentes ingresos mensuales. Después, el abogado continuó. El antiguo motel Camino del Sol será heredado por Sofía. Silencio. Un silencio incómodo. Nadie dijo nada durante varios segundos. Mi hermana intentó ocultar su satisfacción. No lo logró. Marco ni siquiera intentó disimular. Bajó la mirada y soltó una pequeña risa. Sentí un nudo en el estómago. Conocía a ese motel. Estaba ubicado junto a una vieja carretera. Llevaba años funcionando mal. Las habitaciones estaban vacías casi todo el tiempo. Mucha gente pensaba que tarde o temprano terminaría abandonado. Cuando la reunión terminó, nadie me felicitó. Todos rodearon a Valeria. Hablaban de inversiones. De ganancias. De oportunidades. Mientras tanto, yo observaba desde lejos. Y por primera vez comencé a preguntarme algo. ¿Por qué mi padre me habría dejado precisamente ese lugar? Él siempre tomaba decisiones cuidadosamente. Nada de lo que hacía era casualidad. Entonces, ¿por qué elegir un motel viejo para mí? En aquel momento no tenía respuesta. Y tampoco imaginaba que esa misma pregunta estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Porque esa noche, después de una humillación que jamás olvidaré, terminé durmiendo dentro de aquel motel abandonado. Y antes del amanecer, encontré algo que nadie más conocía. Algo que mi padre había ocultado durante años. Algo capaz de destruir todas las certezas de mi familia. Aquella noche debía ser una cena familiar. Al menos eso decía la invitación. Pero desde el momento en que todos llegaron a la casa, entendí que no era una reunión familiar. Era una celebración. Y yo no era parte de ella. Valeria ocupaba el centro de todas las conversaciones. Todos querían felicitarla por los apartamentos que había heredado. Escuchaba comentarios sobre inversiones, rentas y futuros negocios. Mientras tanto, nadie preguntaba por mi motel. Como si no existiera. Como si yo tampoco existiera. Intenté ignorarlo. Seguí sirviendo comida. Recogiendo platos. Sonriendo cuando era necesario. Pero cada minuto que pasaba me hacía sentir más pequeña. A mitad de la cena, Marco levantó su copa. Todos guardaron silencio. Pensé que iba a decir algo amable. Me equivoqué. Brindemos por las verdaderas oportunidades, dijo mirando a Valeria. Algunas personas reciben activos importantes. Otras simplemente tienen suerte de recibir cualquier cosa. Varias personas rieron. Valeria intentó aparentar incomodidad. Pero no corrigió a nadie. No defendió a su propia hermana.
Simplemente sonrió. Sentí que la sangre me ardía en la cara. Aún así, permanecí en silencio. Porque cuando las personas quieren humillarte, a veces el silencio duele más que cualquier discusión. Horas después, todos se marcharon. La casa quedó tranquila. Demasiado tranquila. Mis hijos ya dormían en sus habitaciones. Yo estaba limpiando la cocina cuando escuché la voz de Marco detrás de mí. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? No respondí. Que tu padre tuvo toda una vida para construir algo importante, y aún así decidió dejarte un motel en ruinas. Seguí guardando los platos. Intenté no reaccionar. Pero él continuó. Valeria recibió propiedades reales. Tú recibiste problemas. Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. Durante años había apoyado sus proyectos. Había cuidado a nuestros hijos. Había trabajado junto a él cuando estaba comenzando su negocio. Sin embargo, en ese momento parecía haber olvidado todo eso. Entonces dijo algo que jamás podré borrar de mi memoria. Siempre fuiste demasiado débil para los negocios. Me giré lentamente. ¿Que eso es lo que piensas de mí? Es la verdad. Sentí un vacío enorme dentro del pecho. Pero lo peor aún no había llegado. Marco señaló hacia las escaleras donde dormían nuestros hijos. Y pronunció las palabras que cambiaron mi vida. Si tanto te gusta ese motel, llévate a los niños y vete a vivir allí. Pensé que estaba hablando por enojo. Esperé que se calmara. Esperé que se retractara. No ocurrió. Estoy hablando en serio, dijo. Esta casa no es lugar para alguien que no sabe aprovechar las oportunidades. Lo miré durante varios segundos. No reconocía al hombre que tenía delante. El hombre con quien había compartido más de 10 años. El hombre por quien había sacrificado tantos sueños. Y en ese instante comprendí algo. No estaba perdiendo mi hogar. Ya lo había perdido hacía mucho tiempo. Sin decir una sola palabra, subí las escaleras. Preparé algunas maletas. Desperté suavemente a mis hijos. Tomé las llaves del coche. Y abandoné la casa. Mientras conducía por la carretera oscura, una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Por qué mi padre me había dejado aquel motel? Todavía no lo sabía. Pero muy pronto descubriría que aquel lugar escondía un secreto mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. El viaje duró poco más de 40 minutos. Pero para mí pareció una eternidad. La carretera estaba casi vacía. Solo algunas luces aparecían a la distancia mientras avanzábamos hacia el viejo motel. Mis hijos estaban agotados. El menor se había quedado dormido en el asiento trasero. El mayor observaba por la ventana en silencio. Finalmente apareció el letrero. Motel Camino del Sol. Varias letras parpadeaban. Otras ni siquiera encendían. El lugar parecía más abandonado de lo que recordaba. Aparqué frente a la oficina principal y respiré profundamente. Aquello era todo lo que tenía. Al menos por ahora. Ayudé a mis hijos a entrar. Encontré una habitación que parecía más limpia que las demás. Sacudí las sábanas. Abrí las ventanas. Intenté hacer el lugar lo más cómodo posible. No era mucho. Pero esa noche sería nuestro hogar. Cuando los niños finalmente se durmieron, salí de la habitación. No podía dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. Caminé hasta la oficina principal. Las luces todavía funcionaban. Una pequeña lámpara iluminaba el mostrador. Todo parecía detenido en el tiempo. Había carpetas antiguas. Libros de registro. Recibos. Documentos cubiertos de polvo. Me senté en la vieja silla que había pertenecido a mi padre. Pasé la mano sobre el escritorio. Por un momento imaginé cuántas horas habría pasado él allí. Pensando. Planeando. Tomando decisiones. Entonces algo llamó mi atención. En una esquina de la oficina había un pequeño armario de madera. Parecía diferente al resto. Más nuevo. Más limpio. Menos desgastado. Aquello no tenía sentido. Todo el lugar estaba cubierto de polvo. Excepto ese armario. Me acerqué lentamente. La puerta estaba cerrada con llave.
Pero lo extraño era que la llave colgaba de un pequeño gancho justo al lado. Como si alguien quisiera que fuera encontrada. Como si estuviera esperándome. Sentí un escalofrío. El silencio del motel era absoluto. Solo podía escuchar el viento golpeando suavemente las ventanas. Tomé la llave. Durante unos segundos dudé. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Dinero? ¿Documentos sin importancia? Nada. La posibilidad de encontrar nada era la que más miedo me daba. Porque si estaba vacío, significaría que todos tenían razón. Que el motel realmente no valía nada. Que mi padre había cometido un error. Y que Marco jamás dejaría de burlarse de mí. Introduje la llave. La cerradura giró con facilidad. Demasiada facilidad. Como si hubiera sido utilizada recientemente. Abrí la puerta. Dentro no había joyas. No había dinero. No había tesoros escondidos. Solo había varios sobres gruesos. Un mapa enrollado. Algunas carpetas. Y una pequeña caja metálica. Tomé primero el mapa. Lo extendí sobre el escritorio. Era un plano oficial del terreno. Las instalaciones del motel aparecían marcadas claramente. Pero había algo más. Una línea azul atravesaba toda la parte trasera de la propiedad. No entendía qué significaba. Abrí uno de los sobres. Luego otro. Y otro más. La mayoría contenían cartas oficiales. Algunas provenían del ayuntamiento. Otras de empresas privadas. Mientras avanzaba, un mismo nombre aparecía repetidamente. Una compañía de desarrollo urbano. Las cartas eran recientes. Muy recientes. Algunas habían sido enviadas apenas unos meses antes de la muerte de mi padre. Mi corazón comenzó a acelerarse. Seguí leyendo. Y entonces encontré 3 palabras que cambiaron todo. Ampliación de autopista. Zona comercial futura. Proyecto de desarrollo. Me quedé inmóvil. De repente, aquel viejo motel ya no parecía tan insignificante. Y lo que descubrí en el siguiente sobre hizo que mis manos comenzaran a temblar. Con las manos temblando, abrí el siguiente sobre. Y en ese instante comprendí que nada era lo que parecía. Dentro había una oferta de compra. No era una cantidad pequeña. Ni siquiera era una cantidad razonable para un motel casi vacío. Era una cifra enorme. Una cifra capaz de cambiar una vida entera. Leí el documento una vez. Luego otra. Y una tercera vez. Seguía sin creerlo. La empresa quería comprar parte del terreno por una suma mucho mayor de lo que el motel había producido en años. Mi respiración se aceleró. Tomé otra carpeta. Después otra. Todas hablaban de lo mismo. La futura ampliación de la autopista. Nuevas zonas comerciales. Centros de negocios. Hoteles. Restaurantes. Estaciones de servicio. El terreno del motel estaba justo en el corazón de ese proyecto. De repente todo tuvo sentido. Mi padre no me había dejado una propiedad vieja. Me había dejado una oportunidad escondida. Entonces recordé la pequeña caja metálica. La abrí rápidamente. Dentro encontré una carta escrita a mano. Reconocí la letra de mi padre de inmediato. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras comenzaba a leer. Sofía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Muchos pensarán que cometí un error al dejarte este lugar. Déjalos pensar lo que quieran. Las personas suelen juzgar lo que ven hoy y olvidan mirar lo que llegará mañana. No te entregué este motel porque fuera pequeño. Te lo entregué porque era el más fuerte de todos mis bienes. Sabía que algún día este terreno tendría un valor extraordinario. Y también sabía algo más. Tú eres la única persona de la familia capaz de esperar el momento correcto. No pude seguir leyendo durante varios segundos. Las lágrimas caían sobre el papel. Mi padre había planeado todo. Había visto algo que nadie más vio. Y había confiado en mí. A la mañana siguiente llamé al Departamento de Planificación Urbana. La respuesta confirmó todas mis sospechas. El proyecto ya había sido aprobado. Las obras comenzarían en pocos meses.
Ese mismo día contacté a una de las empresas interesadas. 3 días después llegaron representantes para inspeccionar la propiedad. No se burlaron del motel. No vieron ruinas. Vieron potencial. Vieron millones. Al finalizar la reunión, colocaron una oferta formal sobre la mesa. La cifra era incluso más alta que la anterior. Sin embargo, decidí no responder inmediatamente. Tenía otros planes. 2 días después invité a mi familia a cenar. El mismo restaurante donde tantas veces habían presumido sus éxitos. Valeria llegó sonriente. Marco parecía relajado. Ambos creían que nada había cambiado. Durante la comida hicieron preguntas sobre el motel. Preguntas cargadas de ironía. Yo respondí con calma. Esperé el momento adecuado. Finalmente coloqué una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria. Una propuesta de negocio, respondí. Marco soltó una pequeña risa. ¿Para ese motel? Asentí. Le entregué los documentos. El silencio apareció casi de inmediato. La sonrisa de Valeria desapareció. Marco revisó las páginas varias veces. Como si esperara encontrar un error. Pero no había ninguno. Esto no puede ser real, murmuró. Es completamente real, respondí. Y ni siquiera es la oferta más alta. Nadie habló durante varios segundos. Por primera vez, no vi superioridad en sus rostros. Vi sorpresa. Vi incredulidad. Vi arrepentimiento. Semanas después cerré el acuerdo. No vendí todo el proyecto. Conservé una participación estratégica que seguiría generando ingresos durante años. Aseguré el futuro de mis hijos. Compré una nueva casa. Y también tomé otra decisión importante. Solicité el divorcio. Marco intentó hablar conmigo. Intentó explicar sus palabras. Pero algunas heridas revelan quién es realmente una persona. Y ciertas puertas, cuando se cierran, nunca vuelven a abrirse. Hoy, cada vez que paso por aquella zona, veo edificios nuevos, negocios creciendo y cientos de personas circulando por donde antes había un viejo motel. La mayoría solo ve progreso. Yo veo algo diferente. Veo la última lección de mi padre. Nunca permitas que otros definan tu valor. Porque las personas que se ríen de ti hoy, pueden ser las mismas que mañana se sorprendan de tu éxito. Y ahora dime. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías vendido todo el terreno o habrías conservado una parte como hice yo? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias de superación, secretos familiares y giros inesperados, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia.